A continuación, brindaré algunas nociones básicas de la responsabilidad social y balance social que se corresponde a la unidad 4 de nuestro programa. Empezaremos hablando un poco de responsabilidad social empresaria para luego centrarnos en el balance social. Bajo el concepto de responsabilidad social empresaria, debemos tener en cuenta que la rentabilidad o el beneficio económico de una empresa ya no es razón suficiente como para justificar su existencia. Por lo que la responsabilidad social está llevando a repensar los fines de la empresa y las organizaciones y su rol dentro de la sociedad. Es así que para que un ente legitime su existencia, se espera que tenga un accionar socialmente responsable, lo que lo lleva a avanzar hacia el concepto de sustentabilidad, que se plantean tres aspectos: económico, social y ambiental, los cuales deben ser atendidos conjuntamente. Entonces, la responsabilidad social debe ser vista como una forma de gestionar el ente teniendo en cuenta los objetivos económicos, pero compatibilizándolas con los impactos sociales y medioambientales que el mismo produce. Debe diferenciarse lo que es la responsabilidad social empresaria de lo que es filantropía. La responsabilidad social no tiene que ver solamente con una forma de realizar trabajo social en la comunidad, sino se trata más bien de una estrategia de la entidad. La filantropía procura atender puntualmente una necesidad de un momento. En cambio, la responsabilidad social implica una sistematicidad y planificación en la búsqueda de mejorar el nivel de vida y las capacidades de los beneficiarios. En definitiva, si bien la filantropía es una cuestión elogiable, dentro de la temática que estamos hablando está vinculada a cuestiones de beneficencia, caridad, donaciones, que habitualmente se realizan para satisfacer necesidades eventuales. En cambio, la responsabilidad social está vinculada más con una visión de la empresa más abarcativa del concepto de bienestar, que se incorpora como una política de la empresa en todos sus ámbitos, como una cuestión estratégica. La responsabilidad social empresaria, para ser exitosa, debe involucrar distintos grupos de interés, como los trabajadores, los clientes, el Estado, entre otros, obrando coordinadamente para crear valor. Aquí aparece el concepto de stakeholder. Son todos aquellos seres humanos que interrelacionan con el ente y que sufren su influencia, tanto positiva como negativa. En este punto hay que decir que las empresas que practican responsabilidad social obtienen otros beneficios y generalmente resultan más atractivas para los clientes y para sus inversionistas. Se convierten en más competitivas y generalmente obtienen mejores resultados. Existen diferentes definiciones o conceptos en cuanto a responsabilidad social empresaria. Nosotros nos centramos en la definición dada por las normas ISO 26000, que son un conjunto de guías que establecen líneas en materia de responsabilidad social, y nos dice que es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y bienestar de la sociedad, tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas, cumpla con la legislación aplicable y esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. Bueno, como habíamos mencionado, existen diferentes definiciones y lo que podemos destacar es que en ellas los elementos en común encontrados son de adopción voluntaria,
que está basado en un compromiso del ente para el cuidado de las personas y el medio ambiente. Implica el cumplimiento de la normativa vigente, pero no se limita únicamente a ella. Está sustentada en valores éticos y no debe ser meramente formal, sino practicarse cotidianamente, que último me parece que es el desafío más importante que tienen las empresas. Existen dos dimensiones de la responsabilidad social empresaria, la interna y la externa. La interna contempla el interior de la empresa desde la perspectiva del interés social y está vinculada con prácticas responsables en lo referido a la fuerza de trabajo. Implica estrategias de la empresa en lo que es recursos humanos, salud y seguridad laboral principalmente. También la responsabilidad social interna implica la responsabilidad que se orienta a la generación y distribución del valor agregado entre colaboradores y accionistas. Esto está vinculado a que se espera que la empresa genere utilidades y se mantenga viva y pujante. Otra cuestión vinculada a responsabilidad social interna está vinculada con la responsabilidad compartida y subsidiaria de inversores, directivos, colaboradores y proveedores para generar mejores condiciones de trabajo. Lo referido a la responsabilidad social externa hace referencia a las relaciones de la empresa con interlocutores externos y su entorno social y medioambiental, como la comunidad, los consumidores, organizaciones no gubernamentales, proveedores, etc. Por ejemplo, implica la generación y distribución de bienes y servicios para la comunidad, o en el plano ambiental significa la promoción y restauración del patrimonio ambiental. En cuanto a los beneficios que potencialmente tendrían empresas socialmente responsables, se distinguen el mejoramiento del desempeño financiero. Esto está vinculado a estudios que han comprobado que una buena actuación social genera mejores resultados financieros, potencia el valor de mercado y hace que los activos intangibles de las organizaciones sean cada vez más importantes. Reducción de los costos operativos, vinculado a que iniciativas orientadas al medio ambiente y al plano laboral pueden reducir los costos de la organización. Por ejemplo, políticas dirigidas a lo laboral pueden reducir el ausentismo, incrementar la retención de empleados, ¿sí? o en su caso que los recursos humanos más calificados sientan una cuestión de pertenencia con la organización. Otras cuestiones que pueden disminuir los gastos y las improductividades son iniciativas vinculadas a la mejora del medio ambiente, el tratamiento de los desechos y la obtención de un clima laboral adecuado. Otro beneficio se corresponde a la mejora de la imagen de la marca y la reputación de las empresas. Esto está relacionado a que los consumidores son atraídos por marcas con buena reputación, sustentada en temas relacionados con la responsabilidad social empresaria. O sea, las empresas pueden llegar a ser recomendadas a los inversores por su calidad de socialmente responsable. Otra de las ventajas, de las más importantes, es ver la responsabilidad como una ventaja competitiva. Esto en particular en países desarrollados, en que las características de los productos
en calidad y en precios son bastante comunes, lo intangible cobra cada vez más importancia para diferenciarse de la competencia. Ofrece la responsabilidad una posibilidad de diferenciación que, bien aprovechada, puede ser determinante para el éxito de la empresa. Los consumidores suelen establecer un concepto más favorable hacia empresas que están vinculadas con la realización de prácticas socialmente responsables. Y si a ello se le suma que el producto y el precio es adecuado al mercado, es probable que ese producto sea el que el consumidor prefiere. Bien, habiendo repasado algunas nociones de responsabilidad social empresaria, ahora nos centraremos en el balance social. Cabe decir entonces que el 30 de noviembre del 2012 la Junta de Gobierno aprobó la Resolución Técnica 36, referida al balance social, por la que se brindan criterios vinculados con la elaboración optativa de estos informes para su presentación a tercero por todo tipo de ente. Se reconoce que el balance social entonces surge a partir de la limitación de los estados contables de historizar aspectos referidos al comportamiento social y ambiental. Y se nos dice que estos informes vienen a mostrar el desempeño de la empresa vinculado con cuestiones de sustentabilidad. La misma resolución técnica nos brinda una definición de balance social. Principalmente se puede decir que es un instrumento para medir, evaluar e informar en forma clara, precisa, metódica, sistemática y principalmente cuantificada el resultado de la política económica, social y ambiental de la organización. En cuanto a la estructura del balance social, podemos distinguir dos partes: la memoria de sustentabilidad, por otro lado el estado de valor económico generado y distribuido. En cuanto a la memoria de sustentabilidad, es preparada en función de la guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad, conocida como GRI, en su versión vigente, que es la G4. El ente deberá indicar el nivel de aplicación de la guía, algo que veremos más adelante. Y en lo referente al estado de valor económico generado y distribuido, se aplicará lo dispuesto en el capítulo 3 de la Resolución Técnica 36. A continuación vamos a analizar cada una de las partes del balance social. En principio empecemos con la memoria de sustentabilidad. Consta de principios para la definición del contenido y principios para definir la calidad de la elaboración de memoria, y por otro lado con contenidos básicos conformados por estrategia y perfil, enfoque de gestión y los indicadores de desempeño, que adicionalmente tienen protocolos que proporcionan definiciones y explicaciones en vinculación con cada uno de ellos. En este diagrama se muestra lo descrito en la filmina anterior. Pueden ver los principios divididos en aquellos que definen el contenido y aquellos que definen la calidad, y los contenidos básicos: generales, la estrategia y el perfil; específico, el enfoque de gestión y los indicadores de desempeño. Cada uno de estas cuestiones las analizaremos a continuación. En cuanto a los principios para determinar el contenido y los indicadores, se define la materialidad respecto a que la información contenida en la memoria debe cubrir aspectos e indicadores que reflejen todos los impactos sociales, ambientales, económicos significativos, así como también otros aspectos que podrían
ejercer influencia sobre evaluaciones y decisiones que tomen los grupos de interés relacionados al ente. En cuanto a la participación de los grupos de interés, se debe identificar los mismos y describir la forma en que se ha dado respuesta a la expectativa y a los intereses que ellos poseen. En lo relacionado con el contexto de sostenibilidad, se debe distinguir factores que produzcan tanto impactos globales, como por ejemplo el cambio climático, y otros que sean más del ámbito regional o local. Y respecto a esto último, resulta importante proporcionar información acerca de cómo la organización afecta a las comunidades en los lugares que opera. En cuanto a la exhaustividad, hace referencia a la cobertura que tienen los indicadores y aspectos materiales presentes en la memoria. Deben ser suficientes para reflejar los impactos sociales, económicos y ambientales significativos y permitir que los grupos de interés puedan evaluar el desempeño organizacional en el periodo informado. Pasando a los principios para garantizar la calidad de la información divulgada, encontramos con el equilibrio. Esto se refiere a que la memoria debe exponer tantas cuestiones positivas como negativas del ente y debe evitar omisiones en la presentación que puedan ejercer una influencia inadecuada sobre las decisiones que tomen sus lectores. Lo referente a comparabilidad debe ser presentado en forma comparativa, de modo que permita a los grupos de interés analizar las variaciones que experimentan los distintos indicadores en el transcurso del tiempo. En cuanto a precisión, debe ser lo suficientemente detallada como para que se pueda evaluar el desempeño organizacional. Respecto a la periodicidad, debe ser presentada a tiempo y siguiendo el calendario periódico. Lo mismo, tiene que ser, esto influye en que se convierta en un insumo útil para el proceso decisorio de los grupos de interés. Resulta útil cuando existe puntualidad en la divulgación de la información. Respecto a la claridad, la información debe ser exteriorizada en forma comprensible, clara y accesible para los grupos de interés que vayan a hacer uso de la misma. Respecto al último punto, la fiabilidad, la información y los procedimientos seguidos en la elaboración del informe deben ser recopilados, registrados y analizados en forma que puedan ser verificados por un externo, por una verificación externa. Ya pasando a lo que son los contenidos básicos de la memoria, se define la estrategia y perfil como que provee un contexto para comprender el desempeño de la organización, así como su estrategia, perfil y gobierno corporativo. A continuación analizaremos cada una de estas cuestiones. Estrategia y análisis se refiere a la visión estratégica de la alta gerencia de la organización, vinculada con temas de sostenibilidad. Incluye la declaración del máximo responsable sobre la relevancia de los aspectos de sostenibilidad y la estrategia al respecto.
y la descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades referidos al tema. El perfil de la organización se define la denominación de la organización, su naturaleza jurídica, las principales marcas, productos, servicios comercializados, estructura operativa, localización de la sede, etc. En cuanto a los parámetros de la memoria, incluye información respecto al periodo cubierto, el ejercicio fiscal, se determina la materialidad, identificando los grupos de interés y los aspectos prioritarios en el informe, y incluye el índice del contenido GRI, o sea, la tabla que indica la localización de los contenidos básicos en la memoria. Bueno, sería como una grilla o una guía al respecto de los distintos contenidos. Y aspectos referidos a la verificación, vinculado a si existe una verificación externa de la memoria. Por último, el gobierno involucra información en cuanto a la estructura de gobierno de la organización, cuáles son sus compromisos con iniciativas respecto a programas sociales, ambientales y económicos. Bien, y la participación de los grupos de interés. Esto es exponer qué procesos de comunicación se llevan a cabo para relacionarse con los grupos de interés. Respecto al enfoque de gestión o enfoque de la dirección, está orientado a brindar una visión concisa sobre la forma en que la organización gestiona los aspectos definidos en cada una de las categorías de indicadores de desempeño, con el fin de contextualizar la información específica que los mismos brindan. Constituye entonces el apartado en el cual el nivel de información es más detallado respecto a lo exteriorizado en la estrategia y análisis que vimos anteriormente. Siguiendo con el análisis de los contenidos básicos de la memoria, nos encontramos con los indicadores de desempeño en sus tres categorías: económico, medioambiental y social. En este punto tenemos que destacar que los indicadores pueden ser principales o adicionales. Los principales son considerados materiales y aplicables a la mayoría de las organizaciones. En cambio, los adicionales involucran aspectos que pueden ser materiales para algunas organizaciones, pero no para otras. También debemos destacar que los indicadores deben presentarse en forma comparativa con uno o más ejercicios anteriores, excepto que sea la primera vez que se elabore el balance social. Se pone de relieve en este aspecto de que el ente emisor pueda usar indicadores específicos además de los indicadores propuestos por la guía, a efecto de mostrar más adecuadamente los desempeños organizacionales en los aspectos económico, medioambiental y social. Pasando a lo que es el análisis de cada uno de los indicadores, tenemos los indicadores de desempeño económico, que consisten en 9 indicadores, 7 principales y 2 adicionales, que refieren al impacto que tiene la organización sobre las condiciones económicas de los grupos de interés y los sistemas económicos en los que se ve involucrado, sea local, nacional o mundial en su caso. Y se exterioriza, se expone el flujo de capital entre grupos de interés y los principales impactos económicos que genera la organización en la sociedad en su conjunto. En este punto tenemos que destacar que la RT 36, al disponer la presentación del estado de valor económico generado y distribuido,
reemplaza un indicador de desempeño que trata sobre la misma naturaleza. Siguiendo con los indicadores de desempeño medioambiental, se refieren a los impactos de la organización en los sistemas naturales, los ecosistemas, el suelo, el aire, el agua. Los indicadores cubren medidas en relación a los flujos de entrada, sea materiales, energía, agua, y de salida, emisiones, vertidos, residuos. Además, hacen referencias a temas como la biodiversidad, el cumplimiento legal ambiental. Bien. Después, por último, tenemos los indicadores de desempeño social, que expone los impactos en los sistemas sociales en los que opera el ente. Y lo separa en prácticas laborales, trabajo digno, derechos humanos, sociedad y responsabilidad del producto. En cuanto a prácticas laborales, lo que se expone son aspectos como del empleo, la relación empresa-trabajadores, salud, seguridad del trabajo, formación y educación, diversidad e igualdad de oportunidades, igualdad de retribución entre hombres y mujeres, etc. En cuanto a los derechos humanos, está vinculado con cuestiones relativas a derechos ante la no discriminación, igualdad de sexo, libertad de asociación, respecto a los convenios colectivos, explotación infantil, trabajos forzados, etc. Respecto a los indicadores de desempeño social, propiamente dicho, está relacionado con el impacto que tiene la organización sobre comunidades locales. Se busca información relacionada con los riesgos de soborno y corrupción, y si existe algún tipo de influencia indebida en la toma de decisiones de políticas públicas o prácticas de monopolio en su caso. Por último, la responsabilidad de producto se centra en aspectos de los productos y los servicios que ofrece la organización y que afecta directamente a consumidores, a la salud de los consumidores, la seguridad, la información y cuestiones vinculadas al etiquetado o marketing, entre otras. En cuanto a los niveles de aplicación de la guía, GRI, era un tema que habíamos mencionado al principio. Acá, bueno, lo volvemos a tocar. El ente debe declarar en qué medida ha aplicado el marco GRI para la elaboración de su memoria. Existen 3 clasificaciones en función del grado de aplicación de la guía, o sea, la exhaustividad en cuanto a los parámetros que indica la guía para su elaboración, donde la categoría A es la más elevada y la C la menos elevada, el nivel más bajo. Esta declaración debe estar expuesto en el contenido de la memoria, y adicionalmente se le puede agregar un signo más en el caso que haya sido sometida a una auditoría externa. Bien, ahora pasemos a lo que es la segunda parte del balance social. Recordemos que la primera parte está compuesta por las memorias de sostenibilidad y la segunda por el estado de valor económico generado distribuido, que es contemplado en la RT36. Destacamos principalmente el objetivo, que es mostrar el valor económico generado por una organización y exponer la forma en que el mismo ha sido distribuido entre los grupos sociales, y se diferencia del beneficio empresario, el valor económico
considera la retribución de todos los grupos sociales que intervienen en los procesos inherentes a las actividades del ente. En cambio, el beneficio empresario se refiere solamente a la retribución que le corresponde a los propietarios. Destacamos sus características principales. Está fundamentado en conceptos macroeconómicos, buscando presentar la parte en que contribuyen las entidades en la formación del Producto Bruto Interno. Es un estado económico financiero histórico que muestra el valor generado por una organización y simultáneamente releva cómo se distribuye entre los diversos grupos de interés que han contribuido a su creación. Para inversores y otros usuarios, esta demostración proporciona información de naturaleza económica, financiera y social y ofrece la posibilidad de una mejor evaluación de las actividades de la entidad en la sociedad en la que está inserta. Y por último, el estado de valor económico generado y distribuido, elaborado por segmento, tipo de clientes, actividades, productos, puede representar información aún más valiosa para la formulación de proyecciones de analistas sociales y económicos. Bien, por último, analicemos el estado de valor económico generado y distribuido en función del modelo que nos brinda la RT36. Podemos identificar dos grandes secciones, la correspondiente al valor económico generado total a distribuir, que está en el punto 7, y el punto 8, la distribución del valor económico generado. Analizando el resultado por valor económico generado total a distribuir, resulta de la suma de los ingresos menos insumos adquiridos, menos depreciaciones y más o menos la incidencia por resultado en participaciones subsidiarias, que se lo denomina valor agregado recibido en transferencia. Una vez determinado el valor económico generado, lo que se realiza es se consigna la forma en que el ente distribuyó el valor económico generado durante el periodo a través de la sección de distribución del valor económico generado, y se identifica los distintos componentes de esa distribución, cómo se distribuyen: remuneraciones al personal, remuneraciones al personal directivo y ejecutivo, al Estado, en concepto de impuestos, tasas y contribuciones, separando si son nacionales, provinciales o municipales, retribución al capital de tercero, intereses, rentas, y por último, la retribución a los propietarios. Bueno, en fin, espero que lo expuesto les resulte útil como un esquema para la posterior lectura de la bibliografía correspondiente. A quien le interese puede fijarse en la página del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, en donde se publican los distintos reportes de sostenibilidad, y se los invita a analizarlos en forma crítica. Esto es indagar si lo expuesto en esas memorias se corresponden con realmente las prácticas de las empresas.